Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Miranda de la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. La Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva es un recurso de estudio bíblico para todas las personas que tengan el deseo de estudiar la Biblia. Por los últimos 10 años nos hemos dedicado a compartir la Biblia con muchas personas, no solamente en México, sino fuera de México. Y por ahora estaremos compartiendo también con ustedes, a través de este formato, algunas pláticas, esperando que sean de mucha ayuda. Para más información aparecerá nuestro sitio web siempre en pantalla, para que puedan tener comunicación también con nosotros, escribirnos o también escribirnos sus dudas y comentarios. Quisiéramos tomarnos el tiempo para poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos cuestionamientos, algunos pensamientos, estudio de la Biblia y poder ir comprendiendo mucho más allá de nuestro Creador. Esta serie, como han visto al principio, se llama Regresando a nuestro Creador. ¿Regresar por qué? ¿Regresar a dónde? ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? Hay muchas preguntas que el ser humano se ha hecho siempre en su vida. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hay un Creador o no hay un Creador? ¿Cuándo fue el principio? Incluso ahora mismo, ¿por qué la humanidad está así? ¿Por qué se ha desarrollado así? ¿Cómo vive? ¿Para qué vive? Vamos a tratar de ir analizando algunos aspectos de la Biblia y el propósito es ir a conocer un poquito más allá de la Biblia. Esta serie llamada Regresando a nuestro Creador tiene como propósito entender un poquito que el ser humano en realidad se ha separado de su Creador desde el principio y ha buscado formas de cómo regresar. Y es que no haya formas de cómo regresar. La verdad es de que el Creador ha dado las formas de cómo regresar, el camino para encontrarse con Él, pero el ser humano no se ha dedicado a eso, sino que siempre ha buscado su propia forma de llegar a su Creador. Para esto necesitamos pues ir a través de la Escritura. Por ahora haremos una introducción y empezaremos a ver algunos puntos que son importantes, que son elementales para ir desarrollando más adelante algunos puntos también que vamos a ir entendiendo que aparecen en la Biblia y que es importante poderlos comprender. Vamos a aprender también definiciones, vamos a aprender palabras que a lo mejor para algunos son nuevas, pero que en realidad son muy importantes conocerlas desde el origen, es decir, desde el mismo Creador cuando Él se comunica con el ser humano. Vamos desde el principio. Entendemos que la Biblia es un conjunto de libros. Estos libros fueron escritos a través de muchos siglos por diferentes personajes. Y todos estos tratan de explicarnos o enseñarnos que hay un Creador. Y que siempre el Creador ha tenido el favor, el amor, la comprensión también con el ser humano de que se ha desviado de sus caminos y que le ha buscado siempre un medio para poder regresar a Él, para poder encontrarse con Él. Desde el principio en la Biblia vemos que el ser humano fue creado, fue formado de la tierra y el Todopoderoso, el Creador, Dios, sopló sobre él. Entonces el ser humano fue un ser viviente, dice la Escritura. Todos sabemos ciertamente que provenimos de la tierra, tenemos los mismos elementos, pero siempre la pregunta es, además de tener vida, además de tener movimiento, tenemos pensamiento, tenemos entendimiento, tenemos sentimientos y tenemos ese interior que siempre está cuestionándose, que siempre incluso está pensando más allá de todo lo que vemos y entendemos. Incluso algunos han experimentado esa parte que se le conoce como la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay algo en nosotros que nos hace muy diferentes, por supuesto, al resto de la creación. Y es esa particularidad de poder pensar dentro de sí mismo y buscar al mismo Creador de una u otra forma. Y es que en la Biblia vemos que el Todopoderoso, aunque la misma Biblia dice que es invisible, que no se le puede ver, que es espiritual, por lo cual nosotros no podemos percibirlo, dice la Biblia que Él en realidad se manifestó a esta creación por medio de su Hijo, al cual se le conoce como la faz del Todopoderoso o la imagen de Él. Es decir, Él proyectó para la creación, para su creación, para esta creación material, a alguien con el cual se podía manifestar, el cual podía tener una imagen para que nosotros pudiéramos conocerle un poquito más.
Esta imagen es la imagen que heredamos también nosotros. Al principio dice que el Creador formó, ¿verdad?, el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Entonces nos dio esa imagen que Él se creó a sí mismo, o para proyectarse a sí mismo a la creación a través de su Hijo, el cual hablaremos más adelante, que es el Mesías, y nos heredó esa imagen también. Pero no solo eso, cuando sopla sobre nosotros, también nos llena o pone dentro de nosotros esas particularidades que son de Él: pensamiento, entendimiento, amor, comprensión, todo eso que nos hace muy diferentes al resto de la creación. Sin embargo, cuando el Todopoderoso forma al hombre y también forma a su pareja, aunque los pone en un huerto y les da todo lo que necesitan, también les provee de algo que es muy importante en el ser humano. Esto se conoce como libre albedrío, es decir, la libertad de que cada uno puede pensar por sí mismo, de que no somos programados como robots, de que no estamos programados para hacer tal o cual cosa, ¿verdad?, como las máquinas, sino que nosotros podemos ser independientes, y esa independencia es muy importante para el Creador. Esa independencia finalmente Él la puso a nosotros para saber que nosotros realmente queremos estar con Él, que realmente queremos estar cerca de Él, queremos buscarle, queremos obedecerle, queremos hacerlo feliz, de lo cual también nosotros vamos a tener felicidad. Sin embargo, también encontramos en la Biblia que esta libertad, esto que se conoce como libre albedrío, va a probar al ser humano. Y es que cualquiera de nosotros puede ser probado en esta voluntad propia, es decir, al momento de elegir. ¿Cuántos de nosotros no hemos practicado esto en nuestra vida? Todo el tiempo, momento de elegir. Cuando incluso vamos al mercado, estamos eligiendo qué compramos. Y esto es muy importante, porque en la medida que nosotros vamos a elegir, entonces nosotros vamos a tener un resultado, ¿verdad? Y esto ocurre en toda nuestra área. Siempre la elección va a traer algo, es decir, una consecuencia, sea buena o sea mala. Si yo no elijo bien, por supuesto que voy a tener una decepción, voy a tener algo que al final de cuentas no deseaba. Pero si elijo bien, entonces ahí voy a tener una felicidad. Y eso es muy importante para el Creador. Cuando Él nos pone esta particularidad, Él va a poner en nosotros una prueba para poder nosotros entender, ¿verdad?, que la felicidad finalmente la vamos a encontrar en Él. Eso es muy importante. De esta manera, en el libro de Génesis también vemos que el ser humano tiene esta particularidad, y esta es la que le lleva en un principio a separarse de su Creador. Sí, a separarse de su Creador. Lamentablemente, los primeros hombres aquí en la tierra, la primera pareja, tenían una serie de instrucciones que tenían ellos que acatar. Y estas no eran malas en realidad, eran instrucciones de vida. Eran instrucciones, eran mandamientos que ellos tenían que guardar, pues entonces para que ellos pudieran estar salvos y sanos además. Sin embargo, lamentablemente hay una intervención, ¿verdad?, mentirosa, engañosa. Ya hablaremos más adelante de esto, lo que se conoce como el adversario, el enemigo, que intenta hacer caer al ser humano, por supuesto, desde el principio, y entonces el ser humano es probado ahí a ver si es fiel con el Todopoderoso, con su Creador, o le llega a ser infiel. Y lamentablemente elegimos mal. Y digo elegimos mal porque cualquiera puede decir, ¿y yo por qué? Fueron ellos los que eligieron. Deberían ser ellos los castigados, no yo. Pero sin embargo, si hacemos un análisis de nuestra vida y nos analizamos detalladamente, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hemos elegido mal. Tal vez algunas veces hemos elegido bien y traemos provecho y nos va muy bien. Pero sin embargo, hay veces que hemos elegido mal, e incluso a veces, muchas veces. Y eso es muy importante, porque con una sola ocasión que hayamos elegido mal, entonces nuestro resultado ya es negativo. De esta manera, cuando el primer hombre y la primera mujer estaban en esta tierra y eligieron mal, tuvieron una consecuencia. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que fueron puestos
en el huerto del Edén hasta que eligieron mal. Pero podríamos pensar también que hubo un tiempo que estuvieron eligiendo bien. Seguramente obedecieron, estuvieron viviendo en armonía y todo iba muy bien. Tenían todo lo necesario. Pero cuando viene entonces la mala elección, viene entonces la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue de que ellos iban a estar apartados del Creador. Es decir, el Creador, el Todopoderoso, por medio de su imagen, el cual es su Hijo, se manifestaba en ese huerto. Dice la Escritura que se acercaba a su presencia y estaba con ellos. Pero cuando ellos eligen mal, entonces esto causa una primera ruptura. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ser humano ya no puede tener acceso a su Creador. Ya no le puede hablar directamente, ya no puede presenciar su manifestación. Y entonces hay un primer desprendimiento del ser humano con el Creador. Por eso la serie se llama Regresando a tu Creador. Ya que en la Biblia vemos que ocurre esto, también en la Biblia vamos a ver que hay las formas de poder regresar a Él. Y es que no es que haya muchas, en realidad hay una sola. Pero es importante ver que a través de la historia de la humanidad, desde el principio, siempre hubo oportunidades que el Creador, el Todopoderoso, fue dándole al ser humano para que se reencontrara con su Creador. Sin embargo, el ser humano tuvo muchos problemas con esto. La verdad de las cosas, y eso lo podemos pensar cada uno de nosotros, regularmente siempre elegimos ir en contra. Es algo como de nuestra naturaleza. Y no se trata de que alguien nos dice lo que tengamos que hacer, sino que pasa algo en nuestro interior. Todos sabemos que hemos sido niños, hemos sido hijos, hemos ido creciendo y hemos vivido diferentes etapas. Y todos en algún momento fuimos contrarios a la voluntad de nuestros padres, por ejemplo. ¿Cuántas veces nuestros padres nos daban una orden y terminábamos haciendo otra cosa? Y lamentablemente a veces nos traíamos consigo consecuencias muy malas. Y algunos a lo mejor hasta la fecha pueden estar pensando que por falta de tener esa comprensión a los padres y obediencia también, se trajeron muchos males seguramente. Con el ser humano en general no es diferente. Siempre el Todopoderoso, el Creador, que es amor, siempre ha buscado la forma de que el ser humano se reencuentre otra vez con Él. Y le ha dado medios, le ha dado oportunidades. Incluso el mismo Creador sí se ha encontrado con seres humanos o con personajes en la historia, los cuales vamos a ver más adelante, que han tenido ese deseo. Y a ellos les ha dado no solamente la oportunidad, sino les ha dado llaves, ¿verdad?, para el resto de la humanidad que pueda encontrar al Creador. Uno de ellos, por ejemplo, fue un hombre llamado Noé. Todos lo sabemos. Sí, Noé, el del arca, el que hizo un arca para salvarse porque venía un juicio para toda la humanidad. Este hombre, como otros, tenían esa particularidad. Y yo sé que en toda la tierra hay gente que tiene esta particularidad. O más bien, todos la tenemos, pero lamentablemente, cuando queremos decidir por nosotros mismos, es cuando perdemos esta particularidad y más bien decidimos de forma equivocada. Podemos poner un ejemplo. Cuando una pareja tiene un conflicto, ¿qué es lo que ocurre? Hay una separación. ¿Cuál es la solución? Bueno, que ellos busquen los medios para reencontrarse. Un problema de dos siempre se resuelve con dos. ¿Qué pasa cuando una pareja intenta meter un tercero, o un cuarto, o un quinto? Imagínense la información. Es decir, ya no van a tener la misma oportunidad ellos que conocen sus sentimientos y que conocen los conflictos de poderse reincorporar, sino que al hacer uso de otros medios van a tener que batallar mucho e incluso a veces no van a poder hacer esto realidad. Y eso ha pasado con el Creador. Y aquí vamos a un punto muy importante y con esto queremos empezar también esta serie. La forma que el ser humano empezó a buscar para regresar a su Creador. Eso es algo que ha lastimado al ser humano desde el principio. En el principio vemos entonces que el ser humano es puesto en un huerto, ha recibido mandamientos, ha recibido una serie de beneficios, pero toma una mala decisión. Esa mala decisión lastima al Creador y entonces el ser humano tiene que ausentarse de su Creador.
Sin embargo, el Creador le da la oportunidad. Y le da la oportunidad y entonces le da un camino para estar en comunicación con su Creador. Sin embargo, vemos por ejemplo la descendencia de la primera pareja, dos hijos, Caín y Abel, los cuales conocemos todos en la Biblia. Ellos tienen un conflicto también. Y es que uno de ellos quiere hacer las cosas diferente a como el Creador había ordenado. Es decir, vemos en la Escritura que Abel presentaba una ofrenda al Todopoderoso y esta era agradable. ¿Se dan cuenta? Hay algo que el Creador le pide a Adán, a Eva y a su descendencia. Hacer algo para estar bien con el Creador. Entonces Abel lo hace y tiene la sonrisa del Creador. Es decir, el Creador le gusta lo que hace Abel porque está obedeciendo. Sin embargo, vemos a Caín. ¿Y qué es lo que hace Caín? Caín lo hace diferente. Él decide traerle como ofrenda algo que él cree que está bien. Y seguramente de lo que traía era lo mejor, seguramente. A lo mejor era de la más calidad, eran los mejores frutos. Podría ser, eran con excelencia. Sin embargo, no era lo que pedía el Creador. Y ese es el origen de lo que hoy día conocemos como las religiones. Así es, las religiones no son otra cosa que medios que ha creado el ser humano para poder reencontrarse al Creador. Y esto ha pasado desde siempre. De hecho, en el principio así ocurrió. Y así comienza una serie de personajes a través de la historia humana, desde el principio, a tratar de reencontrarse al Creador con sus propios medios. Formas religiosas, antes no se le llamaba religión, la palabra religión tiene que ver con justamente eso, buscar formas para reencontrarse con el Creador, para llegar al Creador. Sin embargo, al ser humano se le ha olvidado que es el mismo Creador el que ha dado los medios para poder llegar. Por ejemplo, si alguien empieza a viajar de un punto a otro en una ciudad, ¿qué es lo que hace? Bueno, necesita tomar las vías que ya están hechas para llegar de un punto a otro. Calles, avenidas, carreteras, autopistas incluso. Pero no puede pensar alguien y decir, si tal lugar es hacia el norte, yo voy a caminar derecho hacia el norte. Se va a meter en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay un camino hecho. Y entonces le va a costar mucho trabajo. Al final de cuentas no va a poder. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con peligros. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con muchos, incluso obstáculos que no los va a poder superar. Ese es uno de los aspectos de la religión. Tratar de poder llegar al Creador por los propios medios humanos y no llegar. Muy bien. Ahora, para poder ir más allá de este entendimiento en el camino de regreso al Creador, nos vamos a encontrar en la Biblia con muchos aspectos que a lo mejor no conocemos. Por ejemplo, términos bíblicos que tal vez los hemos escuchado e incluso nos los han enseñado e incluso nos han dado definiciones, pero que lamentablemente en la Biblia dista mucho, ¿verdad?, de lo que significan ahí, o de lo que más bien nos han enseñado a nosotros. Y bueno, en clases posteriores vamos a ir hablando de muchos términos de ellos. Por ejemplo, el término salvación, el término pecado, el término gracia, el término perdón, también el término reconciliación, términos como el término fe. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra fe? Bueno, la palabra fe todo el mundo la conoce, y no solamente la conoce, la ha usado en diferentes entornos. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, la palabra fe, hoy día hasta los incrédulos, podríamos decir, es decir, los ateos o aquellos que creen, o más bien que no creen que existe un creador, que solamente venimos de algo casual, han juzgado mucho esta palabra. Y es que regularmente en el mundo esta palabra se enseña como si fuese algo que tiene el ser humano que creer sin que no exista. ¿Cuántas veces han escuchado a personas que le dicen, ten fe en este trabajo, ten fe en este proyecto, ten fe en este otro? Y al final de cuentas no pasa nada. Al final de cuentas no ocurre nada. Incluso a veces ocurren cosas contrarias. Esto no es fe.
La verdad de las cosas es de que la Biblia, cuando habla de fe, cuya raíz y cuyo origen está en hebreo, que es la palabra emuná, tiene que ver con certeza, seguridad, fidelidad, confianza de algo que sí existe. Fe no es creer en algo que no exista, porque aquí es muy criticada esta palabra. Muchas veces se cree que fe es una fe ciega. Y es que la Escritura, por ejemplo, habla de un creador que es invisible. Pero el hecho de que sea invisible no quiere decir que no exista. El aire también es invisible, pero sí existe. Entonces, la Biblia nos va a enseñar algo muy interesante, y también eso es importante irlo desarrollando. Hay muchos conceptos que vamos a ir aprendiendo e incluso reaprendiendo, y espero que sean de mucha ayuda para ustedes, porque en el camino de encontrar al Creador, lamentablemente, los medios que el ser humano se ha creado, que son las religiones, han modificado a veces en gran parte estos conceptos. Incluso el mismo nombre y el mismo título de el Hijo del Todopoderoso. Todos hemos escuchado la palabra Cristos, o Cristo, o Jesús Cristo, o la palabra ungido, por ejemplo, o Mesías, ¿no? Bueno, tenemos también que reentender algo aquí en esto, y es que la palabra Cristos viene del griego, ¿verdad? No viene necesariamente de su original, lo cual a veces dista, ¿verdad?, de idioma en idioma. Bueno, el Cristo simplemente es el ungido. Si lo traducimos a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, lo que estamos diciendo es alguien ungido. ¿Y qué es alguien ungido? Bueno, es alguien que ha sido seleccionado por el Creador y dotado de aspectos importantes, o de aspectos que el Creador necesita ponerle para especialmente darle autoridad y darle todas las credenciales, ¿verdad?, para representar al Creador. Eso es un ungido. La palabra unción la encontramos en la Escritura, y esto siempre está relacionado a aquellos personajes que el Todopoderoso llamaba y les daba un trabajo especial, les asignaba un propósito especial entre el Creador y los seres humanos. Por ejemplo, los profetas eran ungidos para llevar el mensaje del Creador. Los ministros del Todopoderoso en el pueblo de Israel eran ungidos, ¿verdad?, para ser ministros reconciliadores entre el Creador y el pueblo. Cuando hablamos de el ungido, del Mesías, o del Cristo, como se le conoce, estamos hablando de alguien que el Todopoderoso envía con propósitos muy especiales y muy específicos, y tenemos que entender también cuáles son estos, para poder comprender también, al final de cuentas, que el Creador, una vez más, y dice la Biblia, por última ocasión, nos ha dado una vía para volver a reencontrarnos con Él, para volver de regreso con Él, para volver a encontrar el camino. Y es que la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es muy importante. A lo largo de las Escrituras hay muchos indicios, o podríamos decir, como cuando alguien viaja en la carretera, ¿qué es lo que vemos en las carreteras? Señalizaciones. Estas señalizaciones son importantes. Si alguien quiere ir a una ciudad, definitivamente tiene que orientarse hacia dónde va a ir y luego dar las vueltas necesarias para poder llegar, por ejemplo, en México, a tal estado de la República, a tal municipio, a tal ciudad, a tal colonia, a tal calle y finalmente a tal casa. Eso es muy importante, porque vemos en la Escritura estos indicios que se llaman patriarcas y profetas. Qué interesante. El camino ya fue dado desde el principio, y todos estos personajes solamente son señalizaciones, y estas señalizaciones apuntan a lo que es el Mesías, y el Mesías es el propósito, es la meta, es el objetivo. Esto es finalmente lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero sí es importante poder entender todos estos términos también, que nos van a ayudar a poder comprender el mensaje del mismo Mesías. Entonces, conceptos como salvación, conceptos como pecado, conceptos como arrepentimiento, conceptos como fe, gracia, perdón,
todos estos son importantes para poder entender que nosotros necesitamos actuar. Fíjense, nosotros necesitamos volver a tomar la decisión. Si hemos tomado decisiones equivocadas, ahora tenemos que tomar las decisiones correctas. Y todas estas señalizaciones nos van a ir dando estos logros, ¿verdad? Para poder reencontrarnos con el Creador por medio del camino que Él ya ha establecido. Por ahora espero que podamos ir juntos reencontrándonos con el Creador a través de la Biblia, a través del Mesías, a través del camino, verdad y vida que Él ya nos ha dado. Solamente necesitamos un poco de tiempo y muchas ganas para poder comprender una vez más lo que el Creador quiere para nosotros. Gracias y nos vemos para la próxima.